comunidad de San Lorenzo, en Uruapan, Michoacán, se reanudó el curso de elaboración de tortillas de maíz, hechas a mano, obviamente, tras ser suspendido por la pandemia de COVID. La gastronomía purépecha está en peligro de desaparecer, es considerada por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Cada vez es más difícil que las nuevas generaciones quieran aprender el arte de la gastronomía purépecha, lo que pone en riesgo de las tradicionales tortillas hechas a mano. Para Benedicta Alejo Vargas, las nuevas generaciones son más renuentes a practicar la grandeza culinaria michoacana. Ya nada más agarran bolsa y van por las tortillas. Y van por las comidas, nada más pizza y todo eso. Hace 12 años, la UNESCO declaró como Patrimonio Intangible de la Humanidad la gastronomía tradicional de la cultura purépecha en Michoacán. Benedicta relata que gracias a su esfuerzo tuvo la oportunidad de ir a cocinarle al Papa Benedicto XVI en Roma, Italia. Escogieron para ir a Estados Unidos y después para ir a Roma a cocinar a Papa Benedicto XVI. La semana pasada se reanudó el concurso de la elaboración de tortillas de maíz a mano en Uruapan. A pesar de la apatía de los gobiernos, gracias al apoyo de la comunidad migrante, se entregaron premios económicos a los 3 primeros lugares. Imelda Severo fue una de las participantes. Ya casi voy a todas partes con ella. Nada más sé un poquito, no sé mucho. Manos y con el metate, el mole de conejo, el mole de queso. Imelda asegura que concursó para que las demás niñas y jóvenes se interesen en aprender a hacer tortillas. Isabel Sánchez Ruiz, ganadora de este año, espera que en un futuro más mujeres se interesen en lo mismo. A mí me gustan mucho estas costumbres de hacer tortillas, ya que muchas de mi edad ya no saben tanto hacer tortillas. Ya casi nadie les enseña en sus casas, ya todos se distraen por el celular. Para Azucena a las 10, Carlos López.